Este vídeo es para demostrar que la transición española y la propia Constitución fue un engaño a todos. Últimamente nos están diciendo mucha gente española que los nuestros, los partidos independentistas, nos engañaron. En cierta manera sí, nosotros confiábamos en que llegarían hasta el final, fueran cuales fueran las consecuencias, y no lo hicieron. Pero lo que es seguro es que los vuestros ya no nos van a engañar más. Engañaron a nuestros padres y a nuestros abuelos con la transición y con la Constitución, porque muchos de ellos sí confiaron ciertamente. Tampoco había muchas alternativas, también es cierto. A vosotros os engañaron, pero os siguen engañando, haciendo lo que les da absolutamente la gana, mientras os tienen distraídos con el tema de Cataluña y que la culpa es de los catalanes. En este vídeo verán que la transición no fue más que un lavado de cara a unas estructuras del sistema que solo favorecen a unos pocos. Y que no importa si son de derechas o de izquierdas, ni si hay monarquía o república, porque ni los partidos ni los políticos son los que mandan en España. Como tampoco lo eran en la época de Franco. Sé que es mucho más fácil engañar a la gente que hacerles ver que está siendo engañada. Yo me he centrado exclusivamente en este segundo propòsit. Així pues, empecemos. I quan va morir el dictador, la pressió popular va fer inevitable que Espanya s'encaminés cap a la democràcia. Els dos protagonistes del moment van ser el rei Joan Carles i Adolfo Suárez. Va començar la transició política i es van fer les primeres eleccions democràtiques. Feia 41 anys de les últimes. Muere el dictador y tenemos dos protagonistas, el rey y Adolfo Suárez. Los dos, no sé si lo sabían, provenían del régimen de Franco. Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. El rey juró fidelidad al movimiento nacional y a Franco. Por tanto, no lo hizo a un sistema democrático. El rey de la transición lo puso Franco, no la democracia. Que quede claro. Y eso nadie lo puede discutir. Como todos sabemos, Franco hizo un golpe de Estado al gobierno legal de la República Española en el julio del 36. Como todos sabemos, eso es ir en contra de la ley del momento, en contra de la legalidad, en contra de los poderes del Estado. Todos recordaréis este mensaje del 3 de octubre del actual rey de España. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Se han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana. Ilegalidad, ilegitimidad, deslealtad, quebrantación de los principios democráticos y socavación de la armonía y convivencia en la sociedad catalana. No obstante, su padre, cuando tomó el trono, no pensaba lo mismo sobre las ilegalidades, las deslealtades y romper la convivencia y armonía, en su caso, de todos los españoles. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Ya lo han oído,
Ya lo han oído, legitimidad política del julio del 36. Es decir, da legitimidad al golpe de Estado contra el gobierno legal y legítimo de la República Española, contra los poderes del Estado. Y claro, la muchedumbre franquista estalla en aplausos y ovaciones. Evidentemente no puede decir la legalidad, porque sabe perfectamente que lo que hicieron era ilegal. Algo que nos achacan ahora el rey, en su discurso al gobierno catalán y a los independentistas, cuando su padre legitimó un golpe de Estado que no rompió la convivencia. Eso hubiera sido lo de menos, sino que provocó miles de muertos, muchos aún en cunetas. Franco le dio el poder a Juan Carlos I y no a don Juan de Borbón. ¿Por qué? Si el sucesor al trono debería haber sido Juan de Borbón. Et pour vous personnellement, que représente le général Franco? Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiration. Pues porque el rey era un admirador de Franco. Lo dice claro, ¿verdad? Con lo que, para situarnos, tenemos que la transición de la democracia arranca con un admirador franquista como rey. Y eso tampoco nadie puede negarlo. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Le général Franco est vraiment une figure décisive historiquement et politiquement pour l'Espagne. Il a su nous en sortir, résoudre notre crise de 1936. Après ça, il a joué politiquement pour nous en sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et à part ça, pendant ces derniers 30 ans, il a mis les bases pour un développement que dans nos jours, vous-même, vous pouvez constater. Pero no era suficiente para afirmar que todo estaba atado y bien atado. Vamos al segundo protagonista, muy importante en la transición española, Adolfo Suárez, primer presidente después de la dictadura. I aquests són els nous protagonistes que van entrar en joc en aquestes Corts Constituents. El primer ja el coneixem, és el guanyador de les eleccions, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era un home molt, tot i que provenia del règim anterior, era un home molt més, diríem, dialogant, molt més propici a arribar a acord. Jaume Sobraqués, uno de los 20 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, lo dice: Suárez era del régimen, aunque dialogante. Pero quizás dudan que Suárez era del régimen. Veamos qué dice un fundador de Alianza Popular. La Unión de Centro Democrático se llamó Centro Democrático pues porque se le ocurrió a alguien que era bueno, pero a nadie engañaba. Si eran los subsecretarios y los secretarios de Estado de los ministros que formaban la Alianza Popular, si eran los mismos. Adolfo Suárez fue presidente de la Unión del Pueblo Español, que es uno de los 7 partidos que formaron la Alianza Popular. Eso nos despistó muchísimo y les despistó incluso a los que luego formaron, ¿verdad?, el gobierno con la Unión del Centro Democrático. Bueno, cuando yo me entero de que sale en la terna Adolfo Suárez, me dice Manolo Valdés, me llama por teléfono y me dice: este va a ser el presidente del gobierno. Bueno, nos parecía imposible. Cuando el rey dice que sí, que el presidente del gobierno va a ser Adolfo Suárez, yo recibo llamadas de teléfono, pero de todos, de Alfonso Osorio, de Marcelino Oreja, en fin, de toda aquella gente, ¿verdad?, que iba a formar parte de su gobierno. De su gobierno, para decirme, porque hasta ese momento Adolfo Suárez era nuestro. Era el presidente de uno de los partidos que formó Alianza Popular. Claro, de la Unión del Pueblo Español. Era uno de los nuestros. ¿A quién querían engañar? Todo indica que Suárez engañó a Alianza Popular. Quizás alguno de ustedes tiene dudas y cree que Alianza Popular pues no era una continuidad
del régimen. No sé si fue más difícil formarla, esa alianza, o desvincularla de la imagen del franquismo. Desvincular la Alianza Popular de la imagen del franquismo en la sociedad. No tratábamos nosotros de desvincularla, pero es que la sociedad en aquel momento era franquista. Alianza Popular no quería desvincularse de Franco. Lo dice claro, la sociedad era franquista en aquellos momentos. Con lo que creo que la duda ya se ha esclarecido. Y me hace gracia cuando dice en la sociedad de aquellos momentos. Y en la actual también, y no solo en la sociedad, sino en sitios de poder y de justicia, presuntamente, claro. Y si no, que me digan por qué cuando alguien toca al generalísimo del Valle o intentan investigar los crímenes franquistas, como fue el caso del juez Garzón, saltan los tribunales que en teoría deberían ser imparciales. A algunos les interesaba más Suárez que a cualquier otro. Ante el rey y el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, señor Fernández Miranda, don Adolfo Suárez González jura el cargo de presidente del gobierno espanyol. El juliol de 1976, el rei nomena president del govern un jove polític provinent del règim franquista, Adolfo Suárez. Joan Carles creu que portarà millor la transició cap a la democràcia que no pas el seu antecessor, Arias Navarro, a qui el rei considera un desastre sense paliativos. Me estás cogiendo en un momento tonto a mí, me parece, porque me estás... Le otorga también una legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey. Claro, y lo meto por una razón que no lo había contado. Pues es simplemente que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía república. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Hacía encuestas y pedían. Claro. Y era Felipe el que nos estaba diciendo algo que quería. Entonces yo metí la palabra y la monarquía. Y de aquella manera... Que había sido sometido a referéndum. Claro. Vaya, el rey prefería a Suárez, ya habéis visto por qué, ¿no? Suárez tenía claro que de referéndum, de la monarquía, nada de nada, todo decía que la perdíamos, lo dice claro. Así que metió la monarquía directamente en la Constitución. Permítanme este pequeño inciso, que hay que ver el miedo que da a todos los gobiernos a hacer referéndums. Hacer referéndum cuando creen que lo pueden perder, claro. Este fue otro gol que os coló la transición. Un gol, no obstante, necesario para seguir con las estructuras del régimen y su control. No obstante, ¿a qué venía ese cambio tan brusco, tan repentino, a tanto diálogo y a buscar acuerdos, cuando hemos visto que todos eran descendientes del régimen? Franco fue un dictador cuya única finalidad fue durar el máximo tiempo hasta morir en el poder, y subordinó todo absolutamente a esa finalidad. Después, en el momento del desarrollo económico que bajo el franquismo, los hombres del Opus Dei, que llamados entonces tecnócratas, cuando hicieron el plan de estabilización, comprendieron ya que la balanza comercial española dependía esencialmente de las relaciones con Europa democrática. La Europa democrática no iba a admitir jamás, como miembro de pleno derecho, a España bajo el régimen franquista. A pesar de lo cual, sí que el oportunismo y el pragmatismo de la política dominante en Europa y de los norteamericanos que sostenían a la dictadura de Franco, por tanto, yo nunca he sido un beato de Europa, porque yo no olvido el apoyo que el general Franco recibió de esos europeos que tanto después quisieron el Partido Socialista homologarse. Yo a Europa siempre la he visto críticamente, sobre todo a su gobierno, pues hizo que la idea de incorporarse al mercado común fuera una decisión gubernamental hecha y realizada con acuerdos y convenios comerciales con el equipo del Opus Dei tecnócrata encabezado por Ullastres. Vaya, querían actualizar el franquismo, pero haciendo ver que eran demócratas. Porque si no, los estados democráticos europeos no los hubieran querido. Así se entiende mejor, ¿no? Se entiende mejor que no es por amor que cambiaron, es por necesidad e interés. Franco tenía el soporte de los americanos y de la CIA. La transición en España la dirigen los franquistas que
que quieren actualizar el régimen, homologarlo internacionalmente, porque ya hay digamos, los conflictos políticos, sindicales y tal, pues les complicaban la vida. Está supervisado por los norteamericanos, ¿no?, que en todo momento tutelan ese proceso, y al final los grupos de la oposición desmantelan sus propias estructuras, se rinden y contribuyen a esa operación de actualizar el franquismo. De lo que se entera uno, ¿verdad? Y Europa haciendo la vista gorda también. A un dictador, a un dictador. Los americanos iban preparando el terreno para cuando muriera Franco. La participación de la CIA en España se produce a raíz de la visita de Nixon a Franco. Geoestratégicamente la península ibérica era muy importante para los norteamericanos y lo sigue siendo. Entonces estamos hablando de principios de los 70, vuelve preocupado Nixon y él se pone en contacto con Vernon Walters, un hombre de los servicios de información que había tenido muy buena relación con militares españoles, hablaba un castellano perfectamente, y le dice: vete a España a controlar el asunto. Vernon Walters va a hablar con el almirante Carrero Blanco, que era en ese momento, creo que era todavía vicepresidente del gobierno, luego sería presidente del gobierno, y Carrero Blanco, para tranquilizarle, dice: pues póngase usted en contacto con nuestros agentes. A partir de ese momento el enlace entre el SECED y los servicios de información norteamericanos es constante y se elaboran toda una serie de estrategias, de operaciones en previsión de lo que pudiera ocurrir después de la muerte de Franco. Vernon Walters, que tenía amigos personales con sus sobres correspondientes entre la cúpula del ejército español, luego llegaría a director adjunto de la CIA, y fue un hombre que tuvo mucha relación por sus conocimientos del castellano, tuvo mucha vinculación con las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Desde antes de la muerte de Franco, la CIA ya tenía contacto con todos los partidos políticos de España, incluido el Partido Comunista. Esto sí que es una novedad, ¿verdad? Americanos metiendo las narices donde no les llaman y apoyando a dictadores. Suerte que tenemos la certeza que ETA asesinó a Carrero Blanco en solitario. Porque de no tener la certeza, uno podría llegar a pensar que Franco o Carrero no quería entrar en la OTAN, y los americanos, para asegurarse que sí, que lo hicieran, dieron un aviso claro y contundente al régimen. Lo curioso, no más curioso y extraño, es que los explosivos del atentado que usó ETA, presuntamente, eran C4, un explosivo exclusivo de las Fuerzas Armadas americanas. Lo pueden consultar, en fin. Pero como los americanos no son capaces de asesinar a personas para conseguir algo, pues no puede ser. No va con ellos esto. Eso de armar y entrenar terroristas y ayudar a dictadores y después, cuando ya no nos interesa, ejecutarlos o invitarlos a que dejen el cargo o el país, eso no hace para los americanos. Lo que sí que queda claro es que la CIA ya había contactado con todos los partidos políticos españoles, incluso el comunista, el que le daba más miedo. En realidad, los americanos lo que temían es que España fuera comunista o realmente de izquierdas, no de unes izquierdes postizes. En segon lloc van quedar els socialistes de Felipe González amb l'ajuda del PSC, de Joan Reventós. Després van venir els comunistes de Santiago Carrillo amb la col·laboració del PSUC de Gregorio López Raimundo. En quart lloc va quedar l'Aliança Popular de Manuel Fraga i en cinquè lloc els nacionalistes catalans que tenien com a cap de llista Jordi Pujol. De esta operación de actualización del franquismo dirigida por los servicios norteamericanos y por los neofranquistas que salen de dentro del aparato, se decide que hay que formar también un grupo de oposición controlado
pero dirigido por gente de dentro del país. O sea, entonces consideran que los viejos socialistas no valen, que están y que hay que hablar con gente más predispuesta a entender cuál es el proceso que hay que seguir. A ver si lo entiendo bien. Los americanos y neofranquistas deciden que la oposición y los viejos socialistas que defendían los intereses del pueblo, la democracia e incluso la autodeterminación, ya no valen. Y que necesitaban a alguien para echarlos, para fulminarlos. ¿Y quién podía ser esa persona del país que entendiera esto? Que entendiera que una oposición tiene que estar controlada, una posición de izquierdas, una posición que tiene que apoyar a los poderes fácticos. Todos coinciden en que quien mejor entendió lo que había que hacer se llama Felipe González, un abogado sevillano que no tenía ninguna trayectoria militante y a quien los propios servicios de información de Carrero Blanco, el SECED, le proporcionan el pasaporte y le llevan a Suresnes para que sea a cargo del Partido Socialista renovado y liquide a todos los viejos militantes. Y como sabíamos que el Partido Socialista estaba dirigido por un hombre joven como era Felipe González, que también cuento, y la verdad que el régimen sabía quién era Felipe González, cuidado, Es decir, que Felipe González no era un señor que... No. Yo entonces estaba en el Nuevo Diario, ¿verdad? Y en el Nuevo Diario, pues naturalmente nos enterábamos de las cosas. Y entonces el ministro de Información nos llamó para decir que por favor que no lo dijéramos, que el régimen sabía de sobra quién era Isidoro. Que no hacía falta decirlo. Y que lo quería mantener, cuidado. En ese anonimato. Es decir, que para el futuro, el régimen de Franco, sabía que algún día tendría que venir el socialismo y que la persona esa era mejor que fuera Felipe González que no fuera cualquier otro. Entonces, me está diciendo que el régimen cuidaba un poco a Felipe González porque decía, si tiene que llegar el socialismo, que sea con Felipe González. Pues naturalmente. Que usted ha planteado, y si tengo conocimiento, que Franco protegiera de algún modo al Partido Socialista Obrero Español, que no tenía nada que ver con el de Toulouse, el de la República y el del exilio. No tengo conocimientos. Los únicos conocimientos que tengo son que en la clandestinidad, el señor Fraga, se nos sorprende a la policía, cuando se firmó el documento de fundación de la Plata Junta, detienen a 10, a 7, 8 personas, entre ellos al señor Solana, al señor Raúl Morodo y a Marcelino Camacho, y nada más que llegar a la Puerta del Sol, el señor Solana y el señor Raúl Morodo son puestos en libertad, cuando tenían puesta la misma firma que nosotros, y nosotros fuimos a la cárcel. Luego, evidentemente, el franquismo, viviendo Franco, ya hacía una discriminación en la clandestinidad y al Partido Socialista Obrero Español, a sus dirigentes, estos jóvenes los trataba con guante blanco. También sé que la policía tenía órdenes, captadas por nosotros en las escuchas, que el nombre de Isidoro no se le detuviera en las manifestaciones. Entonces, se detenían a personas que iban con Isidoro de otros partidos, pero Isidoro no. Luego yo estaba en la cárcel, y en la cárcel había detenidos políticos, en la época que yo estuve, aproximadamente unos 400. Y estaban todos los partidos políticos, incluso gente de la derecha, y no había uno solo del PSOE. Una traición de los partidos a todo lo que eran, menos el Partido Socialista, que nunca ha sido nada, ni era nada en la oposición a Franco, ni es nada hoy, ni será nada mañana, porque conozco profundamente lo que es el pensamiento socialista, la nada, oportunismo puro de poder, puro oportunismo, al sol que más calienta, hasta tal punto, con razón Lenin le llamó el partido de los liquidadores. ¿De quién liquidadores? De los revolucionarios, de la izquierda, de la clase obrera. El Partido Socialista se pone al lado de la clase obrera cuando no la necesita. Y en cambio, cuando lo necesita, los fusila, los mete en la cárcel, los juzga. Ese es el Partido Socialista. De él nunca esperé nada. En la Junta Democrática yo nunca esperé, ni tuve confianza ninguna en Felipe González, que se hacía llamar Isidoro por la policía de Franco, mientras los demás nos exponíamos a ser matados, asesinados, encarcelados, amenazados, y él tranquilamente yendo en las manifestaciones protegido por la policía. Hombre, Isidoro, claro, Isidoro, Felipe González, incluso lo dice el señor de Alianza Popular, lo protegía el régimen, le interesaba al régimen y a los americanos. En cuanto a que el felipismo sea una cobertura, que es la última pregunta,
para que los elementos fácticos de la dictadura hayan continuado en el poder, diré nada más que de eso sí que hay pruebas evidentes, y lo saben todas las estadísticas y la sociología. El ingreso masivo de militantes en el PSOE ha sido la pequeña burguesía y los pequeños agricultores campesinos, que era la clientela del fascismo, del franquismo. Esos han entrado en masa, esos están hoy en el PSOE, eso es sabido. Vaya, los afiliados socialistas eran afines al régimen. La pequeña burguesía y pequeños agricultores y campesinos eran clientes del fascismo. Por tanto, los que tenían voz y voto eran franquistas también. Franquistas haciendo de oposición. La estructura de poder en España, no la política, la visible, la que se ve, sino la real, la verdadera, sigue siendo exactamente igual que la última etapa del franquismo. Es decir, que la banca es la que tiene todo el poder. En la época del monetarismo, que hay una propensión universal a la liquidez, los altos intereses hacen que la banca privada tenga los beneficios más altos que ha tenido nunca, ni bajo Franco. Y tiene todo el poder. Y eso se ve en que son los héroes de la prensa, de los medios de comunicación y los dueños de todo, la banca. Es evidente que hay una estructura de poder empresarial de la banca y las grandes industrias multinacionales que han venido a apoyar en la banca y la industria también apoyan al felipismo. Por tanto, sí puedo decir que hoy el gobierno de Felipe está apoyado en estructuras de poder que son las mismas sociológicamente, económicamente, que apoyaron al general Franco. La banca, el poder, los que mandan realmente en España, quienes tienen el control de los medios y las grandes industrias internacionales. Y los que apoyaron el felipismo son los mismos que económicamente apoyaban a Franco. Felipe sabía que si se portaba bien y no hacía socialismo, tendría la vida asegurada. Vamos a hablar de la hambre, de la miseria y los problemas de Andalucía, las redes sociales y toda la historia que están montando ahí. A ver si nos enteramos, que hay necesidades más que las que estáis hablando. Cuando se habla de capitalismo, se habla del 15M, la culpa de que haya subido el 15M, ¿quién la tiene? ¿Quién ha hecho ustedes de mal? ¿Por qué os llaman corruptos? ¿Por qué os llaman rateros? ¿Por qué os llaman vendidos? ¿Algo habéis hecho malamente? ¿O que eso queda en el aire? ¿No hay culpable? ¿No hay culpable? ¿Aquí todo el mundo de muy buen rollo? ¿No hay culpable? ¿Por qué los dirigentes están 30 años en el gobierno? El señor Felipe mismo ha citado. Si no se va Chávez corriendo, según dicen algunos, se muere en el cargo. ¿Pero qué democracia es esta? Esta es una farsa democracia. Esto es una mentira que ustedes negociaron y pactaron. La corrupción empieza después de la Constitución. Y ustedes son los culpables. Y ustedes tienen derecho a rectificar, pero no a mentir. Y no a engañar, están engañando continuamente. La gente pasando hambre. Andalucía lleva ahí 30 años gobernando. Los fachos del PP o Rajoy ahí están haciendo lo que da la gana. ¿Me permite, por favor? Vamos a ver. Un momento. ¿Cómo se llama? Perdone. Lo que termine. Perdone. No, sí, le dejo terminar, pero ¿me puede decir su nombre, por favor, para que... Muchas gracias, José. Yo soy José. Y ese señor que está ahí Sí. me daba mi charla de marxismo-leninismo, cosa que ha renegado. Vamos a ver. Nunca. Cuando tenía 16 años, 17, y ha renegado de todo. Va a renegar todo él, viendo cómo la democracia se va al carajo, porque la empezasteis mal, porque nos mentisteis, porque padecimos cárcel. Vamos a ver, José. ¿Me perdona un momento? José, perdone, ¿ha terminado ya, José? ¿Ya? Muchas gracias. Y además respeto lo que dice, aunque lo diga así, no hay ningún problema. Pero claro, yo renuncié a estar en los cargos porque quise con 54 años. De hecho, hace 17 años de eso. ¿Cómo lo quieren silenciar a este señor, eh? Es que cuando se dicen verdades como puños, pues actúa, como siempre, la censura. Le dice claramente, nos engañasteis, la democracia al carajo. Y no le dejan hablar, le van interrumpiendo constantemente. Pero lo mejor, y lo más gracioso, es la cara y la respuesta de Felipe. Le respeto, pero yo dejé el cargo. ¡Qué crack! ¡Qué crack! Le importa un pito que le digan o que le recriminen algo. A mí me la suda. Sí, vivo como un rey. Pero
Esto de portarse bien, ahora ya no, ¿verdad? Ahora, si no apoyas a la banca y al IBEX y quieres realmente hacer socialismo, o aliarte con una izquierda poco afín a los poderes fácticos y menos socialdemócrata, puedes ser presidente igualmente de España, ¿no? Esta noche, en La Sexta, Pedro Sánchez asegura que recibió presiones de los poderes económicos y mediáticos para no intentar formar un gobierno alternativo a Rajoy. Así se lo ha contado esta mañana Jordi Évole en su primera entrevista tras renunciar a su acta de diputado. Relajado, con muchas ganas de hablar, en Salvados, se enfrenta a algunos momentos difíciles de los que ha tenido durante su mandato en el PSOE, como la salida de Tomás Gómez o cuando Madina se quedó fuera del Congreso tras el 20D. No, pues no. Sánchez no quiso ser obediente, no quiso hacer caso a lo que decía la banca, y la banca y el IBEX lo echaron. Lo dijo en esta entrevista. Sin él fue mucho más fácil hacer el gobierno en España, ¿verdad? Pero ¿cómo es que volvió? ¿Será que ya ha aprendido la lección y sabe obedecer y reconocer cuál debe ser su función como un buen chico sumiso, Bueno, es mucha información y alguien puede perderse. Así que recapitulemos. Tenemos que en la transición había un rey afín al régimen, un presidente y un partido del gobierno afín al régimen y una oposición afín también al régimen. Hombre, esto ya pinta mejor, ¿no? Las cosas ya empiezan a estar bien atadas. Pero no era suficiente. De alguna manera se debía articular todo esto para que fuera más creíble el cambio, más creíble la transición. Empezaron a diseñar una arma muy poderosa de doble filo, la Constitución española. Hay que darle una forma jurídica a la transición para el lavado de cara, que no se nos note que somos los mismos de antes. Pero también debemos hacer algo para nunca perder el control, para someter a todos a nuestra voluntad, para tenerlo todo atado y bien atado. Todo esto lo veréis muy claramente en el siguiente vídeo. Pero de momento pensad, ¿por qué de repente tantas prisas del gobierno de Suárez a las preautonomías, al Estatuto catalán, incluso a la restitución de la Generalitat y a su presidente, Tarradellas? Me diréis, no, es que querían entrar en Europa. Sí, querían entrar en Europa. Pero había algo más. Y lo veréis muy claro en el próximo hilo. Muchas gracias.